Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Dios te bendiga en este poderoso y maravilloso día. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de nosotros en este poderoso día. Así que vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en este día, agradeciendo cada día más a nuestro Creador por permitirnos estar predicando acerca de su grandeza y de su gran palabra. Amén. Quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas unos versículos muy maravillosos, una historia que nos da una gran enseñanza a cada uno de nosotros y que nos representan hoy en día. Es el libro de Lucas capítulo 17, su versículo 11. Amén. Y la palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Qué hermosa lectura la de este hermoso día. Gratitud. Este es el mensaje de hoy en día. Gratitud. Muchas personas tienen de su corazón para agradecer a Dios, de su alma brota una alabanza de agradecimiento al Señor. Otra cuando despiertan en el día agradecen a Dios. Otros quizá no expresan su agradecimiento al Señor. Muchos vienen al Evangelio quizás por algo que Dios hizo en su vida, un milagro, una sanidad, una liberación. Amén. Entonces, por estar agradecidos, vienen a la presencia del Señor Jesucristo. En esta maravillosa historia donde acabamos de leer, vemos 10 personas que están padeciendo una enfermedad llamada lepra, y los que conocen acerca de esta enfermedad saben que le da mucha comezón en la piel se pone blanca, el cuero de la piel se le va como descayendo por esta enfermedad que es demasiado dolorosa. Entonces vemos que en la antigüedad las personas que tenían lepras tenían que estar apartadas, tenían que estar lejos de las demás personas, de la población, y ellos lo tenían apartado hasta que fueran limpiados, hasta que fueran sanados, hasta que ellos vieran que no tuviera lepra, que hubiera un milagro en cada uno de ellos. Y vemos que estas personas sufrían en sus corazones quizá el rechazo de muchos, porque los rechazaban, no, porque eso se pega, tú tienes que estar con aquel que tiene lepra, y por eso tenían que estar alejados, tenían que estar apartados. Hoy en día pasa lo siguiente, y es que hay muchas personas con cualquier tipo de enfermedad, quizá contagiosa, no contagiosa, y vemos que hay una población que aparta o que se aleja también de esas personas, porque quizás creen que se pueden contaminar, quizá creen que se pueden pegar, pero no es más fácil tú orar por esas personas para que reciban un milagro, para que reciban una sanidad. Y ahí vemos donde el amor del prójimo se muestra. Y vemos el amor de Dios cómo se muestra también en nuestras vidas. La Biblia dice que debemos de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces imagínate que en el lugar de esa persona fueras tú que estuviera en ese lugar, en esa posición. Tú quizá querías una mano ayuda, quizá tú querías que alguien orara por ti, quizá tú querías que alguien te mirara y que te socorriera.
Santo es el Señor. Entonces debemos de ponernos en el lugar, en la posición donde está el otro. Amén. Aunque quizá no estemos pasando por la misma situación que nuestro prójimo esté pasando, pero vamos a tener empatía hacia los demás, vamos a ser empáticos. Entonces vemos estas personas que estaban padeciendo una enfermedad muy grave, que era la lepra. No sé qué tiempos estas personas tenían padeciendo de esta enfermedad, pero tenían quizá mucho tiempo, quizá otro tenía más tiempo que otro, pero estaban ahí con su enfermedad. Amén, fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de sus amigos, de su trabajo, estaban ahí. No sé muy bien cómo ellos se alimentaban, santo es el Señor, pero estaban apartados, estaban alejados, santo es el Señor, hasta que en un momento Jesús pasaba por aquel lugar. Todo llega en un momento, hasta un momento en nuestra vida. Cuando conocemos que Jesús sana, que Jesús hace milagro, que Jesús liberta, que Jesús liberta a un aquel que está en depresión, que Jesús liberta a un aquel que está cautivo en la droga, en la prostitución, aquel que está cautivo en la hechicería, en la mentira, en la tristeza. Entonces estos 10 leprosos escucharon que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, y desde lejos ellos pudieron ver que Jesús estaba pasando por aquel lugar, desde lejos, porque no podían estar cerca. Estas personas eran consideradas inmundas, podían ser muertos si estaban en el pueblo, en la comunidad, podían matarlo. Santo es el Señor. Por eso que desde lejos ellos clamaron a Jesús. Quizás muchos se quitaban la vida porque no aguantaban esa lepra, esa dicha enfermedad. Pero vemos un grupo de 10 leprosos que clamaron a gran voz, hablando a Jesús, diciendo: Jesús, aquí estamos, necesitamos que tú nos sanes, que tú nos libertes, que tú nos transformes. Todo es hasta que tú clames a Jesús. Ellos vieron la oportunidad y la aprovecharon de que Jesús estaba pasando. Hay momentos de que tú no sabes aprovechar las oportunidades. Cuando Jesús está pasando, es necesario de que tú aproveches esa oportunidad. Es necesario que tu fe sea aumentada y que tú recibas esa sanidad, que tú recibas ese milagro, que tú recibas esa liberación. Jesús le dijo: vayan donde están los sacerdotes, preséntense, porque ellos no podían presentarse inmundos. Ellos tenían que ser limpios primero. Pero Jesús, lleno de fe, lleno de autoridad, le dijo: vayan, preséntense. Y ellos, conociendo que Jesús sanaba y que Jesús hacía milagro, confiaron en Dios, confiaron en Jesús y fueron. Cuando iban camino donde estaban los sacerdotes a presentarse, en el camino vieron que estaban sanos, vieron que estaban limpios, vieron cómo sus lepras desaparecía de su cuerpo, cómo caía su lepra. Amén. Pero la palabra de Dios es tan interesante que de esos 10 leprosos, solo uno reconoció que debía agradecerle a Jesús. Muchas veces tenemos fe, muchas veces queremos que Dios haga una sanidad. Eso es bueno, que Dios haga un milagro en nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos. Eso es maravilloso. Pero después de que Dios hace el milagro en nuestras vidas, somos capaces de agradecerles, somos capaces de devolvernos y agradecerle a Dios, somos capaces de seguir sirviéndole, porque a veces queremos en el momento que Dios nos socorra, pero después de que Dios nos socorre, tú vas a seguir sirviéndole a Dios, dándole gracias a Dios. Yo siempre he dicho que el hecho de que estemos vivos es un motivo para agradecer al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que de 10 leprosos solo uno se devuelva? Dando a entender que dentro de un grupito siempre van a haber 2 o 3 que están agradecidos del Señor. Por eso la Biblia dice que no todos el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Entonces vemos como una sola persona se devolvió con un corazón lleno de gratitud, agradecido de lo que Dios hizo en su vida. Y eso es lo que quiero inculcarte en este día, que tú sepas de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te libertó, lo que Dios hizo contigo, es para que tú siempre sigas agradecido de Él, es para que siempre de tu labio, de tu boca, brote una adoración, brote una alabanza de agradecimiento. Dios quiere que aprendamos a agradecerle, y eso lo hacemos a través de servirle a Dios.
un corazón contrito y humillado, agradecido delante de la presencia de Dios. Es lo que Dios busca en este tiempo, en este día. No busquemos a Dios quizá por lo que Dios pueda darnos. Busquemos a Dios y agradezcámosle, porque el hecho de que estemos vivos es motivo excepcional para estar agradecidos de Él. Así que en este día, si tú no le has agradecido al Señor, es el momento de que reflexione en estas palabras y que busque a Dios ahora mientras pueda ser hallado, porque mañana puede ser tarde. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta una próxima. Y estuvo con ustedes su hermana Elizabeth Saldívar.